Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados, como también los negocios. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En las organizaciones y en la vida cotidiana, las personas pueden llegar a ser como pavos reales. Estos son animales que se inflan y deslumbran con su plumaje para que los vean, los seleccionen y hasta los asciendan, o quedarse como simples pajaritos encerrados en sus jaulas de oro, que cumplen con sus tareas cotidianas sin dar siquiera un paso más de lo que les corresponde. Esta es una de tantas metáforas y también desde luego fábulas a las que se refiere nuestro invitado de esta noche para referirse a las organizaciones donde empleados y directivos deben encontrar la manera de sobrevivir a la agitada jungla de la vida corporativa. Y por ello le agradezco y le doy la bienvenida a Nicolás Reyes, consultor organizacional. Buenas noches, Nicolás. Raimundo, un placer, absolutamente feliz de estar contigo, de estar llegando al mercado mexicano con mi nuevo libro, Compórtate como un animal. Muchísimas gracias de verdad. Al contrario, Nicolás, te lo agradezco mucho porque algún día como colombiano también te tendremos acá en la Agencia Mexiquense de Noticias. Y bueno, pues hoy los negocios son volátiles, son complejos, son ambiguos. ¿De qué tipo de líderes requieren hoy las organizaciones, Nicolás? Bueno, muy bien, excelente pregunta, porque sin lugar a dudas, yo creo que esto que ha pasado en los últimos 2 años nos ha demostrado claramente que estamos enfrente de un entorno absolutamente complejo, un entorno que cambia rápido y susceptiblemente, un entorno del cual no podemos conocer nada completamente porque va viajando a una velocidad absolutamente vertiginosa, un entorno que es muy complejo por la interconectividad que hay hoy en día entre los diferentes escenarios, muy ambiguo, porque hoy en día los negocios van tan rápido que ni siquiera podemos saber o conocer cuáles leyes están acorde con lo que realmente los negocios necesitan y que va viajando a una velocidad increíble. Eso es lo que se llama el famoso entorno VUCA, y para ese entorno, sin lugar a dudas, pues se necesita un nuevo líder, unas personas con unas habilidades y unas competencias que realmente sepan enfrentar ese entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo y ágil que hoy en día estamos viviendo. Y yo creo que fundamentalmente hay 4 grandes habilidades que un líder hoy en día debe tener. El primero es la adaptabilidad, la capacidad realmente de uno poderse transformar y flexibilizar por un entorno cambiante constantemente. El segundo es el compromiso, porque si a ti no te importa el entorno, la compañía para la cual trabajas, entonces ¿por qué te lo vas a meter a una situación difícil, a un reto? Solo cuando uno ama el lugar donde trabaja, entonces se enfrenta a dificultades. Tercero, la capacidad de realmente trabajar transversalmente, de entender que es en equipo, asociado, cooperando, que vamos a poder enfrentar un entorno difícil. Y por último, pues tener realmente un pensamiento estratégico, la capacidad de entender el reto que tienes enfrente tuyo. Así que de estas 4 grandes habilidades, probablemente de lo que hoy nos vamos a centrar y vamos a hablar en este nuevo libro que llega a México, Compórtate como un animal, es el de la adaptabilidad. Bien. Nicolás, nosotros como consumidores de bienes y servicios seleccionamos a las organizaciones, pero dentro de las organizaciones, ¿cuáles son esos impulsores, esos resortes que hacen que esas organizaciones sean seleccionables por nosotros? Extraordinario. Mira, esa es precisamente la propuesta del libro y de Compórtate como un animal. Yo considero que hay 4 grandes impulsores que hacen a las personas y a las organizaciones seleccionables. El primero de ellos es tener una visión exigente, robusta, poderosa y transformadora. Es decir, una visión que cuando uno la lee, cuando uno la oye, cuando uno la repasa, le duele el estómago porque sabe que siendo el que es, no va a ser capaz de llegar a esa visión.
Así que el primer gran elemento es que tu visión te tiene que exigir transformación. Cuando tú estás exigido por tu visión, por tu sueño, por tu objetivo para transformarte, entonces esa misma visión hace que tu evolución sea permanente. El segundo es la capacidad de reinventarse, pero en el éxito, no en el fracaso, porque está absolutamente comprobado que en el fracaso la mayoría de las veces es demasiado tarde. Las organizaciones y las personas que se destacan en esa jungla que yo llamo la vida, la jungla de la vida y el trabajo, son personas que no esperan a estar en el fracaso, a estar ya en donde no hay punto de inflexión, sino que aún en el éxito, donde están en la cima, son capaces de desafiar el status quo, de competirse a ellos mismos. El tercer elemento es descubrir la magia que hay en nosotros. Tú en una manada jamás en la vida brillarás solo. Si tienes la grandeza de entender que brillas junto a toda la manada, de que si hay una manada de productos, de organizaciones, de personas que todas se destacan, entonces el mercado va a ver a esa manada, no va a ver al que es una simple luz, un simple héroe, un líder de esos que se pone la linterna encima para que se vea solo él. Cuando hay la unión de muchas luces, de muchas personas en una organización, entonces se arma un gran faro de luz y eso es lo que mira el mercado. Y por último, y no menos importante, yo considero que las personas brillan cuando tienen un claro propósito y sentido en la vida. Saben para qué están haciendo lo que están haciendo. Saben por qué quieren lograr los objetivos. Porque la mayoría de los casos, las personas que logran sus objetivos no saben qué hacer cuando los logran, no saben qué hacer con el éxito en las manos. Y ahí es donde surgen las principales realmente carencias y además motivadores de problemas de ética y morales en las personas, cuando no sabes qué hacer con todo eso que has alcanzado y que lo tienes en tus manos. Sí, Nicolás, debo decirte que al leer tu libro, cuando repaso las páginas, se veo la capacidad de proyección de la oruga, la orientación al resultado del gato, o bien lo que el tiburón hace, o esa persistencia que haces con una analogía extraordinaria con respecto al salmón. ¿Por qué no nos compartes al menos de esa gran fauna, al menos dos experiencias con respecto a lo que tú propones justamente con estos impulsores para comportarse como un animal? Wow, me encanta. Mira, probablemente una de las que más me gusta y que además hace parte de lo que fue mi vida y así lo comparto en el libro, por ejemplo, es la historia, como bien lo mencionas, del tiburón. Esta historia hace referencia a los pescadores que en un puerto, cuando ponían sus pescados encima de las mesas, los clientes le decían, este pescado está pasado, almizclado, muerto. Y entonces consultan a alguien que les dice, oiga, pues congelen el pescado y así el pescado pues no sabe feo y se los van a seleccionar. Y entonces los congelan. Y todos los clientes dicen, oiga, de por Dios, si usted congeló el pescado y un pescado congelado pierde el aroma, el color, el sabor, la textura. Y entonces consultan a otro que les dice, métalo dentro de agua, dentro de su propia agua, en unas piscinas, y hacen lo propio. Y cuando llegan al puerto y sacan los pescados de su propia agua, se dan cuenta que el pescado está medio muerto, que ya hace mucho tiempo en su propio medio, su propia agua, se han muerto. Y entonces la primera pregunta poderosa que hace referencia a la analogía en esta historia es fundamentalmente esa analogía con lo que es la razón por la cual ese pescado se muere. Cuando le consultan a un biólogo y le dicen por qué el pescado se muere en su propia agua, el biólogo dice, muy simple, porque se da cuenta que está entre cuatro paredes completamente oscuras y cree que no hay salida y por consiguiente se entrega y se echa a morir. La primera pregunta poderosa de esta analogía, por ejemplo, que comparto en el libro es, ¿quiénes de los que estamos acá, de los que estamos oyendo, de los que van a leer el libro, de los que han oído mi conferencia, conocen o han estado en una de esas piscinas negras de cuatro paredes, completamente oscuras, de la cual uno cree que jamás en la vida va a salir y por consiguiente se entrega? La piscina, las dificultades en el matrimonio, en el amor, en el dinero, en la salud, en el duelo. Al que le tiene que doler el estómago no es a la persona que ha estado en esas piscinas o conoce esas dificultades. Por el contrario, quienes han estado ahí
entienden y conocen que esas piscinas de dificultades, de las cuales uno cree que jamás en la vida va a salir, son aquellas que le permiten a uno formar el carácter, el temple, el cuero de elefante para soportar lo que viene adelante en la vida, porque la vida es cada vez más difícil. Así que esas piscinas son un regalo, las dificultades, las crisis son un regalo en el cual uno forma ese temple y ese cuero que necesita para soportar hacia adelante. Estos pescadores solucionaron de alguna manera esta problemática de que el pescado se moría metiendo un tiburón, y esto es una historia además japonesa, en la piscina. Entonces los pescados al ver el tiburón muertos del susto corren y nadan a toda velocidad, y entonces cuando meten la red en la pecera, pues obviamente los pescados están absolutamente vigorosos por el miedo que les da precisamente de estar en esa piscina. Entonces, con un tiburón. La segunda pregunta, sin lugar a dudas poderosa de esta historia, pues es fundamentalmente cuál ha sido la capacidad que tú como persona o que tu organización ha tenido de meter un tiburón en la piscina para producirte tu propio miedo, para retarte, para desafiarte. Porque la gran pregunta es, y bueno, uno es el que mete el tiburón en la piscina o los demás se los meten a uno. Sí. Y sin lugar a dudas, esta es la gente que domina el mercado, el negocio, el futuro, las organizaciones, los que lideran, son los que meten tiburones constantemente en su piscina, porque se autolideran, se autodirigen, se autodesafían. Y esa es una de las claves para brillar en la jungla de la vida y el mercado. Perfecto, Nicolás. Bueno, pues sin duda que será un deleite para quienes de nuestra audiencia quieran hacerse de este libro, de Penguin Random House. Compórtate como un animal. Te felicito de antemano porque para mí fue una delicia haber leído el contenido de esta obra, Nicolás. Te agradezco muchísimo desde donde te encuentras y esperar verte muy pronto. Un placer, Raimundo. Muchas gracias por este espacio. Feliz de estar en lo que para mí es mi segundo hogar, mi segunda nación, como lo es México. Lo amo con toda mi alma y estoy absolutamente feliz y orgulloso de haber llegado con este pedacito de reflexión, de liderazgo, con un regalo para los seres humanos, como lo es mi libro, que en Colombia ha sido profundamente exitoso. Se han vendido miles de copias, así que yo tengo la esperanza y la fe de que en México va a ser igual. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que me brindaste el día de hoy. Al contrario, Nicolás, esta es tu casa. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo inmenso. Bueno, pues ahí lo tiene. Los desafíos para las organizaciones se encuentran en que sus líderes las conduzcan a sobrevivir en la inevitable selección natural, tal y como acabamos de escuchar en la voz de Nicolás Reyes Restrepo. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.